Por un lado, tenemos la noticia de que Rusia incrementa sus exportaciones de combustible, aún a pesar de las sanciones de la Unión Europea. Y por otro lado, tenemos la noticia del bloque europeo, que se supone que es uno solo, donde Hungría y Polonia han prohibido temporalmente, en principio hasta el día 30 de junio, importar granos y otros productos de Ucrania. La Comisión Europea, por supuesto, que ha dicho que estas acciones unilaterales no son para nada aceptables. En la Unión Europea se han puesto bastante furiosos con esta noticia y tenemos además noticia de última hora que se conocía justo antes de comenzar este directo. Bulgaria, siguiendo a Polonia y Hungría, prohíbe la importación de productos agrícolas de Ucrania. Así lo afirmó el ministro de Agricultura de Bulgaria, Javor Gechev. Es necesario proteger los intereses búlgaros. Además, cuando los dos estados reaccionan de esta manera y nosotros no, la cantidad de cereales ucranianos en nuestro territorio aumentará. Esto tenemos que enmarcarlo dentro de la actuación que inicialmente, os recuerdo, comenzó en Eslovaquia. En Eslovaquia recientemente pues han prohibido también estas exportaciones de grano ucraniano, puesto que pues han visto que en uno de los cargamentos había pesticidas prohibidos en la Unión Europea. Y entonces, claro, parece que de repente los países de la Unión Europea, en este caso algunos de ellos, ¿no? Como Eslovaquia, Polonia, Bulgaria, Hungría, pero también se lo están planteando, creo, otros países, algunos, creo que Rumanía se lo estaba planteando, uno de los que se lo planteaba era Bulgaria, pero ya veis, ya lo ha aprobado, sobre todo como podemos observar países del este de Europa. Se han dado cuenta de que Ucrania al final parece que la están tratando en la Unión Europea como parte innegable de la Unión Europea, pero no forma parte de la Unión Europea y hay un montón de acuerdos dentro de la Unión Europea que encarecen los productos nacionales y que además responden a unos determinados controles de calidad. Os recuerdo que desde la Unión Europea, desde la Comisión Europea, ¿no?, se decidió quitarle trabas, todas las posibles, al grano ucraniano para que pueda circular libremente por el territorio europeo, para que, por supuesto, termine en esos países, en los países más necesitados de África, puesto es precisamente allí donde se supone se dirige. Primera mentira. La gran mayoría del grano ucraniano que los países occidentales tanto le han suplicado a Rusia, en vez de terminar en los países más pobres de África para, se suponía, luchar contra el hambre, terminan en los propios países occidentales. Y en la gran mayoría de los casos lo que hacen es como una especie de dumping, una competencia desleal al grano que ya se está vendiendo dentro de esos países y que es de productores nacionales. De hecho, recientemente, cuando Vladimir Zelensky viajaba a Polonia para reunirse con el presidente polaco, veíamos una multitud absoluta de manifestaciones, o sea, una verdadera explosión de las calles en Polonia para manifestarse sobre todo contra el grano ucraniano, puesto que los agricultores polacos están sufriendo las consecuencias de que la Unión Europea sea tan absolutamente complaciente con Ucrania, con tan solo no poder recibir ese grano que algunos países europeos ciertamente necesitan más que otros y que en algunos países europeos, en cambio, terminan provocando peores consecuencias que en sus estados compañeros de unión que necesitan este grano en mayor medida. Lo mismo ya vemos que también sucede en Hungría. Y una cosa muy curiosa, en Hungría y en Polonia, también en otros países del este de Europa, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, se han producido manifestaciones multitudinarias contra este grano ucraniano y
la gran mayoría de los gobiernos del este de Europa, gobiernos como Hungría y Polonia, el gobierno de Hungría, os recuerdo que lleva siendo meses criticado por la Unión Europea como uno de los menos democráticos de toda la Unión. Bueno, es que no lo echan porque no les beneficia, pero si no, o sea, están muy descontentos con cómo lleva Orbán la política de Hungría, que básicamente lo único que hace es proteger sobre todo y por encima de todo la soberanía de Hungría y el interés del pueblo húngaro, que es algo que parece que en los demás países de la Unión Europea escuece bastante. Pero fijaos, en Hungría sí hacen caso a lo que dicen las calles. En cambio, en Francia, ¿qué ha pasado? La gente en Francia ha salido a la calle con este tema de la reforma de las pensiones y Macron ha hecho como si la cosa no fuera con él. Es decir, ha pasado el asunto por alto. Aquí pues seguimos aprobando la ley, hacemos como si no hubiera ocurrido absolutamente nada y no ha habido en la Unión Europea líderes que hayan salido, o ni la propia Ursula von der Leyen que haya salido y haya dicho: condenamos rotundamente la actuación de Francia por absolutamente antidemocrática. Pero sin embargo, Hungría, que es un país que no paran de criticar supuestamente por antidemocrático, ahora mismo aprueba esta prohibición que se lo ha pedido su propio pueblo, y la Unión Europea otra vez, en vez de no criticarlo y decir qué demócratas son en Hungría, qué bien lo han hecho, su población pues les ha pedido estas medidas y ellos han respondido en un tiempo mínimo, pues no, vuelven a criticar en este caso a Hungría, a Polonia y a más países, pero ya sabéis que a Polonia llevaban mucho tiempo calladitos con lo que sucede en Polonia, que es lo mismo que sucede en Hungría, solo que Polonia tiene una posición súper pro-ucraniana, pero también porque a Polonia, o sea, no es así sin más, sino porque a Polonia está viendo a ver si se queda con un cacho de lo que quede de Ucrania. O sea, a Polonia le beneficia mucho más convertirse ahora, despuntar, mejor dicho, ante pues una Alemania absolutamente apagada, con una industria absolutamente en bancarrota. A Polonia le interesa despuntar en la OTAN y, en definitiva, frente a los Estados Unidos, que son los amos de ese cotarro, y así ganar protagonismo a nivel occidental. Pero claro, una cosa es Polonia, que también se perjudica muchísimo con el tema de las sanciones y el tema de los recursos energéticos rusos que ahora no recibe, pero por otra parte tenemos la contraposición, ¿no?, en la que les podría beneficiar. Pero claro, otro caso totalmente diferente es el tema de Hungría. Hungría, recordemos, tiene muy mala relación con Ucrania, por un lado, porque el gobierno ucraniano discrimina muchísimo a la minoría húngara, y de esto, de hecho, tengo en mi canal de Liusibaya Geopolítica, tengo un vídeo dedicado íntegramente a este tema, donde explico por qué Víctor Orbán es tan reacio a seguirle el juego a la Ucrania de Zelensky, puesto que no solo es porque Orbán pues quiera apostar por los intereses de la población, en el sentido de que esa población pues no sea tan, digamos, dependiente de Estados Unidos y pueda mantener la soberanía propia, y sobre todo que la inflación y en definitiva el efecto negativo de las sanciones, que ya sabemos como un boomerang vuelve contra aquellos que las impusieron, pues que no afecten tanto al bienestar de la población húngara, sino que además Orbán, repito, lo hemos comentado en mi canal de Geopolítica, pues tiene muy mala imagen de Zelensky y le tiene bastantes ganas a la Ucrania de Zelensky, porque en la Ucrania de Zelensky no solo se discrimina a los rusos, sino también se discrimina a otras minorías, que en este caso es la minoría húngara, y esto Víctor Orbán ni la gran mayoría de los húngaros pues no le pueden a Zelensky perdonar, básicamente bajo ningún concepto. Pues, ¿qué tenemos por lo tanto? Tenemos a una Rusia que está buscando compradores a sus materias primas en otros mercados, y tenemos a Occidente
que no solo pues, está viéndose perjudicado por el efecto de sus propias sanciones, sino que además está viendo cómo esa unidad de 27 países pues cada vez parece menos unida. Primero comenzó Eslovaquia. Os recuerdo, en Eslovaquia este tema del grano ucraniano fue prohibido debido a que en 1.500 toneladas de cargamento se encontraron pesticidas que no se utilizan en la Unión Europea. Por otro lado, tenemos a Hungría y Polonia, y también ahora Bulgaria, que han aprobado exactamente lo mismo y que al tema de pesticidas, como obviamente Eslovaquia también, esto tiene que ver las tres razones en conjunto, explican toda la cuestión del grano ucraniano. Pues junto al tema de los pesticidas, lo que comentan es la competencia desleal que supone el grano ucraniano para los agricultores, los productores locales. Y no solo hablamos de grano, sino que además fueron prohibidos otra serie de productos como la carne, las verduras, los huevos, en fin, toda una serie de productos agrícolas que antes pues terminaban llegando a estos países sin prácticamente ningún control por parte de la Unión Europea. Además, una cosa fundamental, estos países, Eslovaquia, Polonia, Hungría, Bulgaria y Rumanía, pidieron expresamente a la Comisión Europea que solucionara esta cuestión de alguna forma. Es decir, ellos hace meses alertaron de que el grano ucraniano podría suponer un problema tremendo para los productores locales y dijeron: oigan, para que nuestra propia industria agrícola no se vea afectada, necesitamos que controlen de alguna manera el tema del grano ucraniano. Desde la Unión Europea no hicieron absolutamente nada y entonces llegaron las primeras prohibiciones. Primero Eslovaquia, después Polonia y Hungría. Y por último, hoy también conocíamos el caso de Bulgaria, al cual muy probablemente se sume Rumanía también. Resumiendo la cuestión del grano ucraniano, tenemos tres razones principales. En primer lugar, el hecho de los controles de calidad. En Eslovaquia denunciaron la utilización de pesticidas no aprobados en la Unión Europea, pero este tan solo es un caso de otros tantos. El hecho es claro, en la Unión Europea hay una serie de requisitos que no se han estado aplicando a una serie de productos agrícolas que venían de Ucrania por el mero hecho de que viniesen de Ucrania, lo cual, segunda razón, obviamente afectaba tremendamente a la producción propia y a los productores propios, por lo tanto, también de los diferentes países de la Unión Europea, puesto que esta forma distinta a la de la Unión Europea de producir y tratar estos productos agrícolas, lo que supone es que Ucrania los pueda vender a precios mucho menores que los productores locales de los países de dentro de la Unión Europea. Y por lo tanto, aquí podemos hablar absolutamente, rotundamente, de todas, de competencia desleal, de dumping de precios, que es precisamente por ello por lo que protestaron y por lo que pidieron a la Unión Europea una solución los agricultores de diferentes países de la Unión Europea, sobre todo destacando estos cinco, ¿no? Eslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y Bulgaria. Y por último, en tercer lugar, que no para nada menos importante, lo que tenemos es el tema de la corrupción. En Polonia ya han comenzado una investigación al respecto y es que la corrupción aquí es además de doble sentido. Por un lado, sabemos que Ucrania es un estado tremendamente corrupto, por mucho que los medios occidentales intenten obviarlo por activa y por pasiva. Así que primer esquema de corrupción relacionado con el grano consiste básicamente en que se coge un grano de categorías muchísimo inferiores y se vende en los países europeos como grano de categoría superior y por lo tanto esa diferencia de precio termina directamente en los bolsillos de los políticos ucranianos. Por otra parte, el mismo esquema funciona también a la inversa.
¿Qué quiere decir esto? Pues que un grano que llega de una determinada categoría a Polonia, que ya de por sí viene subido de categoría de forma artificial desde Ucrania, en Polonia se vuelve a subir de categoría una vez más. Por lo tanto, no solo tienen su parte de las ganancias los políticos ucranianos, sino que los políticos polacos también se llevan lo suyo. ¿Qué sucede al final? Que los precios, debido a esos procesos de producción mucho más baratos, aún así siguen siendo más baratos que los precios del producto local, haciéndole esa competencia desleal, pero por otra parte el mercado local se ve inundado de grano de muy baja categoría que no corresponde al precio que se pide por él.